acompaña en el programa de hoy Sergio Castaño Riaño, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Valladolid y máster en Integración Europea por la misma universidad. Gracias, Sergio, por darnos de tu tiempo y aceptar nuestra invitación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues, Sergio, muchos investigadores occidentales aseguran que el Islam europeo es, digamos, mayoritariamente moderado y esencialmente religioso. ¿Compartes esta visión? Creo que el Islam es heterogéneo en Europa. No podemos identificar a las diferentes comunidades musulmanas que viven ahora mismo en Europa con una manera determinada de vivir, con una manera determinada de entender el Islam. Primero, por la procedencia. Es verdad que en determinados países pues, hay una procedencia mayoritaria o de Marruecos o de Argelia, en otros países de Turquía. Todo esto lleva a que la diferencia nacional ya conlleve una aproximación diferente al Islam. Y luego dentro del Islam hay muchas tendencias que han llegado a Europa y que se han ido desarrollando. Por tanto, no podemos hablar de que el Islam europeo sea de una determinada forma concreta, sino que partiendo de esos principios que han llegado desde las diferentes tendencias desde varios países, ha ido evolucionando hacia la creación de un Islam europeo. Y un Islam europeo en el que entran en juego pues diferencias de origen nacional, diferencias políticas y diferencias ideológicas también. Y entonces los musulmanes no son todos islamistas, ¿verdad? Entonces, para desentrañar esta paradoja, nuestro debate requiere adentrarse, ¿no?, en la realidad de las comunidades musulmanas en Europa. ¿Qué significa ser islamista? Hay que tener claro Sí. que Islam es religión, Sí. islamismo es ideología, es política. Por tanto, ya hablaba antes Sí. de que dentro de las comunidades musulmanas en Europa hay varios elementos, entre ellos la política, que hay que tener muy en cuenta. Por tanto, el islamismo es una ideología que, basándose en principios islámicos, ha ido desarrollando un modelo de vida muy concreto en el que se pretende que la ley islámica regule todos los aspectos políticos, aspectos familiares, aspectos jurídicos, y esa ideología es la que se ha ido desarrollando en diferentes vertientes. Y cuando hablamos de islamismo, hay muchas personas que lo identifican con terrorismo. Sí. El yihadismo también toma como ideología el islamismo, pero con una estrategia y con un plan de acción radical que pretende utilizar la violencia para conseguir sus objetivos. El islamismo también influye en el salafismo, pero el salafismo se centra más en aspectos sociales, mientras que hay una vertiente política, el islam político, que toma el islamismo como la ideología para avanzar en sus propósitos que pretenden alcanzar mediante actividades pacíficas, integrándose en los modelos políticos que hay ahora mismo en Europa, pero con un objetivo claro, que es avanzar en la islamización. Pero muchos musulmanes protestan contra algunas tipificaciones, de modo que el musulmán está harto, no quiere que le asimilan a islamista, salafista, radical o terrorista. Este sentimiento de desposesión de su verdadera naturaleza no ofrece soluciones. ¿Qué hay que hacer? Pero es que es complicado entre la opinión pública el poder establecer y poder diferenciar qué es un islamista, que es una persona que simplemente se aproxima al Islam como su religión, que tiene una vinculación personal con unos valores religiosos, y al final los medios de comunicación, la opinión pública, pues lo que nos da es una imagen. Y dependiendo del momento en el que nos encontremos, pues imágenes más sensacionalistas, menos sensacionalistas, sin que se pueda llegar a diferenciar. Lógicamente, en determinados entornos, en entornos en los que la gente está más próxima a los valores islámicos, o en entornos académicos, lo tenemos muy claro, qué es un islamista, qué es el Islam, y las diferentes tendencias que hay dentro del Islam. Pero para personas que no están en contacto, que no es su punto de estudio, su ámbito de estudio, es difícil diferenciar. Y normalmente, cuando haya algún episodio en el que se identifica la realidad que sucede con el islamismo, o se tiende a decir el Islam, pues hay un alarmismo generalizado que lleva a identificar a una amplia comunidad o a un grupo de población importante que se puede identificar con el Islam, con un pequeño grupo que ha podido llevar a cabo una acción quizá en nombre del Islam, pero que no representan a todos los musulmanes que puedan vivir en Europa.
quería precisar, bueno, te pregunto, se trata de una manera general de interpretación, cómo se interpreta el texto sagrado, que sea el Corán, o los dichos y hechos del profeta Mohammed, que las bendiciones sean con él. Entonces, el Islam político encuentra, ¿no?, en esas falsas o malas interpretaciones de los textos. Interpretaciones nos hemos Encuentra encontrado. espacio, ¿no? Sí, claro, las interpretaciones de los textos sagrados en todas las religiones, no solo en el Islam, Sí. han sido interesadas. Podemos ir a los reyes católicos, cómo utilizaron la religión católica para establecer una religión única Sí. en la península ibérica. Podríamos analizar diferentes procesos dentro de la historia en los que la religión se ha utilizado. La religión se ha utilizado por los regímenes autoritarios que gobernaron los países del norte de África y Oriente Próximo desde la descolonización. Sí. Y el Islam político, exactamente igual, utiliza la religión, utiliza el Islam, va a los textos sagrados, hace la interpretación interesada y contextualizada en un momento específico de los textos sagrados para conseguir sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del Islam político ahora mismo en Europa? Lógicamente no son tan ambiciosos como los que puedan tener en otros países en los que han llegado incluso a gobernar. Sí. Aquí en Europa son más limitados. Los objetivos se reducen a conseguir que muchos de los musulmanes que viven en Europa simpaticen con los principios del Islam político, participen de las actividades que se desarrollan en mezquitas que están controladas por grupos vinculados con esta ideología y así conseguir una masa importante que permita avanzar en el plano social y con el paso del tiempo también en el plano político. Sí, sí, que volveremos a hablar de este tema en la segunda parte de este debate. Pero, de todos modos, ¿no te parece que es un error hablar de la comunidad musulmana europea como si fuera un grupo de radicales con una realidad homogénea y sin fisuras? Sí, es un error total. Sí. Claro, ¿qué sucede? Que los radicales son los que hacen más ruido, que los Sí. radicales son los que salen en los medios de comunicación, pero ¿cuántos son radicales dentro de los musulmanes que viven en Europa? El porcentaje es muy reducido. Y no solo cuántos son radicales, ¿cuántos son islamistas dentro de los sí. musulmanes que viven en Europa? También es un porcentaje muy reducido. Es decir, que la política exterior, es decir, de otros países, actúa a través de estos grupos. Actúa, Sí, por hay- ejemplo, para controlar el Islam español, digamos. Hay varios países, por ejemplo, el caso de Qatar, que ha sido denunciado por dos periodistas franceses en su libro Qatar Papers. Es evidente cómo Qatar se ha desligado de la posición oficial que han adoptado otros países en el Golfo Pérsico, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, contraria al Islam político, y Qatar parece que en los últimos años, por la crisis diplomática generada, se está intentando distanciar de los hermanos musulmanes, pero en la primavera árabe apostó por el modelo de los hermanos musulmanes como alternativa para el mundo árabe y Sí. también tratando de extender ese modelo a Sí. Europa. Sí, Sergio, el Islam político es una realidad en el mundo árabe y musulmán, pero en Europa no, a mí me parece que no tendrá sentido en sociedades totalmente democráticas y donde los musulmanes son minorías. ¿Qué nos puede perjudicar o provocar miedo? Hoy en día no tiene relevancia suficiente. Pero el Islam político trabaja con plazos muy largos. Los planes son a 30, 40, 50 años. Lo pudimos ver en Egipto. Los hermanos musulmanes se fundan en 1928. Llegan al poder en el año 2012. Sí. 90 años. Sí, 90 años en los que tuvieron que pasar momentos de represión. Los líderes de los hermanos musulmanes permanecieron en prisión durante muchos años y al final consiguieron el objetivo. Y aquí en Europa se plantean también un objetivo a muy largo plazo. Son conscientes que, analizando la evolución demográfica de la mayor parte de los países europeos, la población musulmana va a ir en aumento. Si ellos consiguen poner las bases, crear partidos políticos con los que muchos miembros de esta comunidad musulmana se puedan sentir identificados, no en 10 y quizá no en 20, pero a lo mejor en 30 años esos partidos políticos empiezan a tener cierta relevancia y pueden tener ya un peso decisivo a la hora de formar gobiernos. Peligro, ninguno. Peligro Sí. hoy en día ninguno, porque realmente no representan a un núcleo relevante de población, pero los planes del Islam político en general son a muy largo plazo y seguramente que en 20 años estemos hablando de un escenario totalmente diferente. Sí,
Pero en la actualidad el Islam político casi no existe porque no entra en el juego democrático ni electoral. Lo intentaron en Bélgica con el Partido Islam, en Francia surgió el Partido Islamista, aquí en España el PRUNE ha tenido dos intentos, pero no terminan de cuajar. Quizá porque la comunidad musulmana no está tan vinculada a la política nacional o política local. O a la política de los islamistas. O quizá porque estos partidos no ofrecen realmente una alternativa que pueda resultar atractiva para las comunidades musulmanas, pero sí, todos los intentos que se han hecho en diferentes países europeos no han conseguido cuajar. Pues Sergio, queda decir que el islamismo o el radicalismo nos ocultan la realidad del mundo musulmán. La violencia actual del extremismo viene condicionando y dificultando la convivencia necesaria con el musulmán pacífico, que sigue una rama de Islam muy alejada de la violencia, de la política islamista, etc. Este mundo violento, radicalista o yihadista no alcanza más allá de un dígito en el tanto por ciento de los que profesan esta religión. Gracias, Sergio, por atendernos. Ha sido un placer conversar contigo. Muy bien, muchas gracias. Pues queridos amigos, muchas gracias por elegirnos, que disfruten de este domingo de descanso. Volvemos con todos ustedes la semana que viene, en la segunda parte de este programa dedicado a las realidades del Islam europeo. Hasta entonces, que sean felices. Salam alaikum. Adiós.